Buenas tardes, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy viajamos a Egipto y hoy sí que viajamos a Egipto porque en el otro lado del Mediterráneo tenemos a nuestro amigo y colaborador Tito Vivas que te encuentra. Explícanos dónde te encuentras. Pues estoy en Egipto, como decías, estoy en Luxor. Concretamente estoy estos días viviendo en el Gezira, en el Boirat, en el barrio del Boirat. Estamos en la orilla occidental. Y nada, aquí en la terracita de casa puedes ver allí al fondo la puesta de sol sobre la necrópolis tebana. De hecho, acaban de encender ahora las lucecitas que decoran la montaña tebana y bueno, a partir de esta hora que empieza a caer ya la oscuridad y esos cielos tremendos que se ven por allá al fondo, pues ya se ven las lucecitas estas encendidas de toda la montaña. Así que, bueno, mientras uno supere las picaduras de mosquitos, el sitio es idílico. Ya le prometimos en su día a los oyentes operarios de la Fábrica de la Ciencia, le prometimos programas especiales y este es un programa especial, el primero desde Egipto. Y bueno, vamos a hablar de un personaje, un aventurero, un explorador que tuvo mucha relación con Egipto, ¿verdad? Vamos a hablar de un personaje, fíjate, cuando estábamos preparando este capítulo, yo te mencionaba algunos datos, algunas pistas, y tú decías, creo que ya sé quién es, porque he hecho trampa, porque he mirado, no sé qué. En realidad la trampa te la he hecho yo a ti, porque el personaje del que vamos a hablar, en realidad no es del que vamos a hablar. Pero vamos a empezar hablando del que te he dicho que íbamos a hablar. Y efectivamente es un personaje íntimamente ligado con el orientalismo, con Egipto, con el mundo árabe y bueno, pues con todo lo que tú estabas comentando de entrada. Bueno, ¿y qué personaje es? Creía que lo ibas a decir tú, por eso me he quedado callado. Habíamos comentado que íbamos a hablar de Edward William Lane. Edward William Lane es, por supuesto, uno de los orientalistas más famosos de la historia. Es conocido, sobre todo es muy famoso por su traducción de Las Mil y una Noches, aunque no fue la única. Es decir, Edward William Lane era un filólogo también, era lexicógrafo y se hizo famoso, aparte de por ser viajero y aventurero, por ser un gran traductor. Pero hay un personaje que va mucho más allá de William Lane, que es... no voy a decir todavía quién es. Primero vamos a ubicar un poco a Edward William Lane, hablamos un poco de quién es él y de qué hizo en realidad, y luego os daréis cuenta de en realidad quién es el personaje que quiero introducir, porque tiene que ver con él, tiene que ver con sus trabajos, pero es mucho más desconocido que Edward William Lane. En el fondo, Edward William Lane, como digo, es un personaje realmente conocido. Y del personaje que vamos a hablar, el otro, el no tan conocido. Es que nos tienes hoy, es que estás muy relajado en Egipto, Tito. Sí, estás muy relajado. Tiene que ver, obviamente tiene que ver con Edward William Lane, tiene que ver con su trabajo, pero espérate un segundito porque estoy intentando conectarme de nuevo a la red, a la dichosa red, pero que no, a veces funciona, a veces no funciona. Con un poco de suerte podremos apreciar en el vídeo la puesta del sol, que la tienes detrás. Yo creo que el sol ya se ha llegado a poner, pero lo que te queda por allí es el reflejo. Lo que no llega, desde luego, a veces aquí es la conexión. La orilla occidental de Tebas, esta tarde, por ejemplo... Dime. No, que es complicado la conexión allí. Sí, bueno, nosotros contratamos aquí en esta casa el máximo posible de potencia en
en Vodafone, que está relativamente cerquita aquí la oficina. Pero claro, a la larga te está llegando la conexión por un cable de teléfono normal tirado de palmera en palmera. Con lo cual es una línea telefónica, una línea DSL de estas que teníamos en casa nosotros hace años. Pero bueno, entonces va y viene, igual que la luz. La luz esta tarde estaba trabajando y de repente se ha ido la luz en todo el Boirat. Ahí tardan unos minutos hasta que te llegan. Pero bueno, como te decía, yo lo que quiero es empezar a hablar de William Lane, porque Edward William Lane es el que nos va a dar paso al otro personaje que es realmente el protagonista del capítulo que yo te traigo hoy y que entra o encaja mucho mejor dentro de esos conceptos de personajes desconocidos que yo suelo traerte a esta sección. William Lane es un personaje que se mueve a lo largo del siglo XIX. Nace en 1810. Por supuesto tiene acceso a una educación bastante pudiente, por decirlo de alguna manera, y pues rápidamente desde Inglaterra entra a formar parte de ese grupo de viajeros tan propios de su época y de su momento que se encuadran en el concepto de los diplomáticos. Él era un diplomático que se une a determinados movimientos y determinados aspectos políticos y terminan llevándolo como diplomático, hace carrera como diplomático hacia Oriente. Por su estudio de la lengua árabe que él conoce, pues termina recabando en Egipto. Y empieza una serie de viajes por Egipto. Probablemente él llegó a reconocer en muchos casos que había sido fuertemente influenciado por una charla que había visto de Belzoni, de Giovanni Battista Belzoni, que este sí que es uno de los viajeros por Egipto que absolutamente todo el mundo conocemos, ¿no? El forzudo italiano Belzoni. Bueno, él se deja llevar por esa egiptomanía tan reciente en el siglo XIX, acudiendo a las charlas que se ofrecían en el Egyptian Hall en Londres, que es una pena que aquel centro, aquel espacio desapareciera, y también a través de distintas lecturas, ¿no?, de personajes de ese momento como Vivant Denon o demás. Bueno, él termina llegando a Alejandría. De Alejandría, hablamos de 1825, de Alejandría baja al Cairo y pues comienza una de esas singladuras al estilo Burckhardt o al estilo del propio Belzoni, que consistían en hacerse pasar por lugareño, ¿no? Ataviado al estilo egipcio del momento, vestido de turco, por la influencia de ese momento. En ese momento Egipto es un dominio del imperio turco, del imperio otomano, vamos. Pues él pasa, creo que son como 2 años, 2 o 3 años, viviendo en el Cairo, mezclándose por el Cairo, tomando notas y planteando también un poco una especie de su propia descripción del Egipto, ¿no? Pero desde un punto de vista muy antropológico y muy centrado en el Egipto actual, el Egipto que él vive. Con toda esa documentación, con toda esa información, pues unos años después regresa a Inglaterra y recopila un poco toda esa información. Estamos hablando de que él ya se había ganado una cierta fama, había estudiado con filólogos y arabistas muy famosos, como el Sheikh Muhammad Ayat al-Tantawi, que luego fue también profesor de árabe en la Universidad de San Petersburgo y demás, ¿no? Pues él regresa a Egipto ya con una cierta influencia a nivel editorial, lo que le permite que el mundo editorial de Londres, concretamente hay un sello editorial que dirige John Murray, que ya había editado la descripción del Egipto, pues le sugiere que se plantee todas esas notas que él tiene sobre el Egipto moderno y las publiquen, ¿no? Juntos las puedan publicar en un libro. Terminarán publicándolas en un libro que se llamará Manners and Customs of the Modern Egyptians, es decir, usos y costumbres de los egipcios modernos. Es decir, no es un libro de egiptología
no es un libro de historia del Antiguo Egipto, es un libro del Egipto actual para ellos, ¿no? El Egipto del siglo XIX, lo cual se convierte, por supuesto, en una fuente de información del Egipto del siglo XIX impresionante, ¿no? Y es publicado en su momento por la Society, bueno, la Sociedad para la Difusión de los Usos Costumbristas, o una cosa así, o de los conocimientos costumbristas, vendría a ser la traducción. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que él mismo se da cuenta de que esta obra que él ha compilado no es exacta, no está completa. Hay una serie de aspectos que, bueno, pues él no ha podido recabar, él no ha podido comprobar. Y para intentar resolver esto, para intentar solventar esta carencia que tiene su obra, entonces recurre a otra persona. Y esa persona a la que recurre es la viajera que yo te quiero proponer como protagonista de nuestro capítulo. O Y sea, esa otra viajera se chica. llama... exacto, exacto. Esa viajera se llama Sofía Lane Poole. En realidad, la protagonista de este capítulo es Sofía Lane Poole. Pero para conocer quién es Sofía Lane Poole, hay que conocer a su hermano, Alexander William Lane. ¿Por qué? Bueno, Sofía Lane Poole, que era más joven, la verdad es que no tuvo una vida muy, muy fácil. Ella se casó, pero fue como medio repudiada por su marido, que se llamaba Edward Poole. De ahí le viene el apellido, ¿no? El Lane lo tiene por su familia, Poole por matrimonio. Y es, como digo, la hermana de Edward William Lane. William Lane es probablemente el más famoso de todos los hermanos de la familia. Pero junto con Sofía y con muchos otros hermanos y descendientes, no es el único orientalista, con lo cual es una familia completa de orientalistas que se dedicaron a la historia y el conocimiento de Egipto. Bueno, lo que le propone Edward William Lane a su hermana Sofía es que le eche una mano para recabar toda aquella información a la que él como hombre no va a tener acceso en la sociedad egipcia. Mientras que ella como mujer, hablamos de harenes, hablamos de baños, hablamos de fiestas sociales, hablamos de un montón de situaciones en las que un hombre, por supuesto, no podría tener acceso, mientras que una mujer sí, ¿no? Y ella pues acepta y tanto ella como sus hijos, porque tenía hijos con Edward Poole, que también quedaron un poco, bueno, como dicen los ingleses, stranger, ¿no? Un poco apartados, pues aceptaron esta propuesta, ¿no? Y esta invitación de su tío y se fueron a Egipto. Vinieron aquí a Egipto con él. Bueno, y lo que hicieron fue empezar, siguiendo el ejemplo, ella siguiendo el ejemplo de su hermano, pues empieza a recopilar una serie de informaciones que le servirían a su hermano para completar ese retrato de la sociedad egipcia del 19 que él no podría completar. Hay una frase, por ejemplo, que te leo ahora a continuación, que describe muy bien, perfectamente, cuál fue esa propuesta y ese trabajo que hizo Sofía Lane Poole. Dice: las oportunidades que podría disfrutar de obtener una idea del modo de vida de las clases superiores de las damas de este país y de ver muchas cosas muy interesantes en sí mismas y que lo harían más por ser accesible solo a una dama, sugirieron a su hermano la idea de que podría satisfacer no solamente la curiosidad de todos, sino su propia curiosidad y recopilar mucha información de carácter novedoso e interesante, nunca se habría recopilado antes, que me propuso incorporar en una serie de cartas familiares a su trabajo. Es decir, ella lo que tenía que hacer era ir recopilando esa información, ataviada al estilo egipcio, mezclada de nuevo con la sociedad egipcia, y ir remitiendo pues una serie de cartas a su hermano. Ella lo acepta, lo hace, adopta las costumbres locales, las formas locales, y empieza a introducirse en los círculos sociales egipcios a los que tiene acceso entre las damas de la sociedad egipcia. Lo que ocurre es algo muy curioso, que yo creo que es lo que nos puede generar ahora un pequeñillo de debate, ¿no? Y es que ni siquiera su propio hermano, William Lane, está exento de que, sin que caigamos en presentismo, ¿vale?
pues hoy podamos criticarle algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hizo fue aprovecharse del trabajo de su hermana, y muchas veces lo que hizo fue copiar simplemente lo que decía la hermana, cambiando el Sarah Lane por yo, ¿no? Directamente. Sin embargo, aún así, Sarah Lane al final terminó recopilando todo su propio trabajo y terminó escribiendo el que probablemente sea el primer trabajo antropológico, el primer relato sobre la sociedad egipcia visto desde la perspectiva de una mujer. Y además propuesto casi como un trabajo de investigación. Ella publica un libro que se llama The English Woman in Egypt, Letters from Cairo, Writing bueno, las mujeres inglesas en Egipto, cartas desde el Cairo escritas durante su estancia allí en 1842, 43 y 44. Este libro se publica en 1846 y recoge los 3 años de experiencia que Sarah Lane Poole estuvo trabajando en Egipto. Al final se termina convirtiendo en un libro propio, independiente de los usos y costumbres de los egipcios modernos que tan famoso hizo a su hermano, y ella consigue ganarse su pequeño espacio pues en el conocimiento del Egipto del momento, y se convierte en una de las primeras mujeres orientalistas, ¿no? En ser consideradas como tal por la sociedad. No es como digo, la única de la familia. Luego William Lane, digamos que comparte un poco de la fama, levanta la mano, porque va a ocurrir lo mismo pues con por ejemplo, los hijos de Sophia Lane. Sophia Lane tenía varios hijos, de los cuales el mayor de ellos se llamaba Reginald. Adopta los mismos apellidos, Stuart Poole, Reginald Stuart Poole. Estuvo trabajando para el Museo Británico, y el otro hijo, que se llamaba Edward Stanley Poole, este llegó a ser el responsable de la Enciclopedia Británica, de todo lo relacionado, de la parte relacionado con el mundo árabe. Incluso sus nietos, como Stanley Lane Poole, ¿no? Este sí que tiene los 2 mismos apellidos que su abuela, Stanley Lane Poole, terminarían convirtiéndose en uno de los, bueno, no más famosos, pero uno de los importantes o interesantes arqueólogos y orientalistas que terminan pasando precisamente por aquella montaña de ahí atrás que ya tenéis completamente iluminada. Entonces, bueno, sí es verdad que fue Edward William Lane, sí que fue el hermano el que llegó aquí primero y el que arrancó esa estirpe de orientalistas, pero yo lo que quería era rescatar un poco la figura más desconocida, que es la de Sophia Lane Poole, su trabajo, esa publicación de Las mujeres inglesas en Egipto, que es una lectura bastante interesante y bastante recomendable, y que se publicó, ya digo, a mediados del 19, 1846. Yo no sé si conocíais este personaje y su historia, por supuesto, más allá de las 1001 noches que llegó a traducir su hermano, ¿no? Hay una cosa muy interesante de todo lo que has contado, ¿no? Que bajo mi punto de vista bueno, evidentemente el antiguo Egipto es maravilloso, ¿no? Pero la época esta del periodo otomano, finales del 19, principios del 20, es una época interesantísima en Egipto, primero por los grandes descubrimientos que se produjeron en ese momento, y segundo porque la sociedad en aquella época también era muy digna de estudiar, ¿verdad? Sobre todo en la zona de Nubia. Había nubios que casi vivían todavía en la época de los faraones. Fíjate, había una diversificación tremenda entre lo que era la vida en el Cairo, que yo creo que es la que despertaba un poco más la atención de los aristócratas europeos. Tardarán, por supuesto, en trasladar y transportar esa curiosidad colonialista, por supuesto, ¿no? Y orientalista a lugares como Luxor, pero por supuesto el sur, todo lo que es el Alto Egipto, todo lo que es la parte agrícola, es el mundo de los fela, ¿no? Los felahim, los agricultores,
que son vistos prácticamente, pues sí, como si fueran todavía antiguos egipcios, ¿no? Con sus burritos, cultivando sus campos, y poco más. Sin embargo, en contraposición a eso, en este momento se encuentra esa sociedad otomana influenciada por supuesto, por lo que luego es Estambul, ¿no? Con sus, bueno, pues sus modas diferentes, sus gorritos fez, eh, que es la que encontramos en las pinturas y las acuarelas de viajeros como David Roberts, ¿no? Cuando llegan al Cairo. Claro, hay una diferencia abismal entre las pinturas del Cairo, donde vemos esos paisajes urbanos, ¿no? de mezquitas bueno, pues con esa arquitectura tan característica, de esos minaretes con forma de lapicero y demás. Eh, y esos paisajes de esas calles abigarradas, de esos zocos, esos mercaderes, que prácticamente se parecen incluso a los del sur de España, ¿no? David Roberts viene haciendo acuarelas desde Granada hasta Egipto. Y, por supuesto, hasta que no viaja al sur, es decir, hasta que no sube el Nilo, ¿no? Y viaja Nilo arriba, no empieza a dibujar, más allá de lo que es la Esfinge o las pirámides, no empieza a dibujar esas acuarelas de esos paisajes de los templos, ¿no? De los monumentos, donde desaparece esa sociedad cairota y los que aparecen son los agricultores, ¿no? Los señores que están utilizando los restos de esos templos casi como establos, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante grande. En este caso, William Lane le interesó muchísimo esa sociedad cairota, esa sociedad, ¿no? más que egipcia, concretamente cairota, porque él no deja de moverse con esa especie de aristocracia que encuentra allí en aquella ciudad. Pero claro, él encuentra todas esas trabas. Él decía en su libro, en el de los usos y costumbres, decía pues que, bueno, pues que había maridos en las clases medias, él se centraba en esos aspectos, y algunos en las clases altas de la sociedad, que no querían ni siquiera hablar de, bueno, pues de determinados asuntos, los asuntos de harén, pues eran tabús dentro del planteamiento, ¿no? Moral, o hablar de sentimientos. Todo eso estaba como vetado, ¿no? A veces se insinuaban cosas, pero él se da cuenta de que a él no va a poder acceder a esos aspectos de la sociedad si no es a través de un plan, de un intérprete, ¿no? Alguien, un topo, ¿no? Ahí, y es por eso por lo que propone la entrada de su hermana, aunque luego la hermana en un primer momento no firme el libro, por lo cual no deja de ser también un acto un poco machista por parte de William Lane, el ser el que lo firme, pero en realidad el libro de las mujeres inglesas en el Cairo es obra de su hermana. Pero yo creo que estaban mucho más interesados en esa sociedad aristocrática cairota que en adentrarse en el Egipto rural, ¿no? de los templos y las ruinas y los monumentos. Son vidas fascinantes, vidas y súper interesantes, que hoy en día cuesta tener esa suerte, ¿no? Suerte o desgracia en algunos casos, porque se cuentan relatos, por ejemplo, visitas de primeros viajeros al Valle de los Reyes, en el que se veían atacados por ladrones y Sí, bandidos, es que, ¿no? Sí, perdona. claro, es que no era fácil viajar por Egipto en esos momentos. Ujú. Efectivamente, también había que adentrarse bueno, en lo que para ellos era desconocido, ¿no? Estamos hablando de muchos años antes de que aparezca algo mínimamente parecido al turismo. Mm. Estamos hablando, pues, yo no sé exactamente en qué año Thomas Cook, lo puedo mirar si la conexión de Heidi es quien me alquila la casa aquí. Yo no sé en qué año Thomas Cook pone en marcha su proyecto turístico eh, en Egipto. Yo creo que es posterior. Lo estoy mirando por aquí. Mientras tanto Eh, que Tito está buscando información, deciros a los oyentes que ya es completamente de noche. A los oyentes no os perdáis este vídeo porque merece muchísimo la pena ver
ese cielo y esa La montaña necrópolis Tegara allí que al la estamos fondo. viendo. Es espectacular. Haremos una cámara rápida luego para que se pueda ver cómo va anocheciendo. Pero bueno, seguimos, Tito, con tu información de Cook. Mira, sí, Thomas Cook ya tenía, por esa fecha estaba poniendo en marcha su proyecto turístico. Pero claro, la época de los grandes viajes de Thomas Cook and Son son a partir de 1865. Es decir, Posterior. estamos hablando de 20 o 30 años antes de que el primer proyecto de crucero turístico por el Nilo aparezca en la cabeza de Thomas Cook. Es decir, esta gente viaja no como Amelia Edwards, ¿no? Aunque es otra gran pionera, pero claro, es posterior. Esta gente viaja, cuando viaja, como tú dices, jugándose el pellejo, adentrándose por el desierto, jugándosela con bandidos, con animales salvajes, y que a la larga es lo que cuenta también un poco viajeros como Belzoni o como Burckhardt, que son pues, los primeros que se adentran. Luego lo hará Lepsius. Lepsius llega también bastante al sur, llega hasta las pirámides de lo que hoy es Sudán, pero son, pues eso, personajes al estilo Barton. Me hago pasar por árabe y me mezclo con la gente para pasar desapercibido y llegar lo más lejos posible. Nada que ver con el concepto del turismo. Bueno, Tito, pues si tienes algo más que decir, o calla para siempre, como se suele decir. A ver, yo estaría encantado, porque además ahora es cuando aquí se está fresquito. Ahora que se empieza hace a de noche, refrescar, ¿eh? sí, porque claro, de día cuando estamos a pleno sol, hoy no ha hecho mucho calor, hoy hemos estado a 40 grados. Hace unas semanas llegamos a alcanzar 46 grados aquí en Luxor y fue mortal, la verdad. La verdad es que es Pero curioso. sí, Que es curioso cómo cambia la dime. temperatura cuando anochece allí en Egipto, sobre todo en la zona de Luxor. Y cuanto más te vas adentrando al Sí, desierto, va sí, bajando sí. más la temperatura. Es curioso Sí, ese cambio. de noche baja bastante la temperatura y además te comentaba que se está levantando airecito y ahora es cuando se está bien aquí, si no fuera por los mosquitos, ya te digo, esta hora es cuando salen los mosquitos. Además, aquí detrás de la casa, a este lado, hay un bananero inmenso. Sí. El otro día lo subí en una foto en Instagram. Y ayer lo regaron al estilo, pues eso, al estilo de la dinastía 19, es inundando todo el platanero como si hubiera llegado la crecida. Con lo Y cual, ahí todo esto lleno de está lleno mosquitos. de mosquitos. Y habrá muchas ranas Totalmente, o también, sea, hay que tener supongo. las ventanas. Hay ranitas que yo oigo por la noche desde la ventana, hay muchas salamandritas de estas que por lo menos se comen los mosquitos. Pero bueno, es Y serpientes, la hay vida serpientes de la también. orilla. Y Ya, pero esas serpientes. prefiero no verlas. ¿Ves? A esas no, a tanto no me meto. Yo al platanero no me meto. Pero no, pero bien, pero sí. O sea, ya que hemos hablado de Sofía Lane, pues ya buscaremos otro momentito para hablar de otro personaje. Yo ahora tengo una cena con unos amigos uruguayos que viven en New Burna. Me tengo que ir a la otra punta de la necrópolis. Y mañana a las 7 de la mañana tengo que estar en Medinet Habu, que me espera el inspector, y mañana trabajamos en el templo de Medinet Habu. El templo de Ramsés III. Sí, hay más estructuras en el entorno, pero yo tengo que trabajar concretamente el templo de Ramsés III, tengo que tomar unas medidas y unas mediciones en ese templo, pero también en otras estructuras de alrededor. A ver si consigo localizar de alguna manera alguno de los restos de lo que llamaron el templo de Horemheb, pero es que a día de hoy está muy, muy, muy enterrado. Vale. Pero bueno, mañana voy a estar por ahí, por esa zona. Son las 7:22 de la tarde aquí en España. En Egipto, una hora Aquí más. también. Son las No. 7. Desde que cambiaron la hora en España, como en Egipto no la cambian, tenemos la misma hora. Son las Vale, 7:22. O sea, allí es completamente de noche y aquí es completamente de tarde, de día. O sea Claro, es que que los imagínate. egipcios van retrasados deberían tener otro uso horario y los españoles también, pero bueno.
Ahí estamos a unos cuantos kilómetros de distancia y tenemos la misma hora. O sea que aquí ya es noche cerrada, aquí ya se ven estrellas, aquí ya ha caído la noche astronómica. Bueno, pues Tito, muchísimas gracias, que te vaya muy bien la cena y en breve hablaremos de nuevo desde allí, desde Egipto, para hablar de otro personaje. Nos ha encantado el personaje de hoy, de Sofía. Y decirte Ujú, que tengas mucha suerte con tus investigaciones en el templo de Medini Habu, que lo tienes cerca, ¿no? De ujú. ahí, más o menos a 3 o 4 Sí, sí, kilómetros. sí. A ver, yo estoy relativamente, o sea, estoy en línea recta con la necrópolis, Ujú. pero la casa está más cerquita del Nilo. Vivo muy cerquita del ferry, donde se coge el ferry para Sí. cruzar. Pero nada, o sea, 20 minutos andando estás en Medinet Habu. Yo tengo permisos concedidos para varios monumentos. Voy a estar moviéndome por varios monumentos de la necrópolis que tengo que trabajar para mi tesis Ujú. y que van desde Dinastía 11 hasta Dinastía 20. O sea que me voy a estar moviendo Reino Antiguo, Reino Nuevo. Pero voy a empezar bueno, mañana empiezo por Ramsés III porque lo tengo más asequible, más a mano. Luego cuando haya que entrar en monumentos que ya requieren abrir puertas que llevan cerradas con plomo ni se sabe cuántos años y demás, ya será más complejo. Pues todas esas cosas nos las tienes que contar cuando vengas. Muy bien. De Un todas saludo. formas, buscaremos algún otro personaje Y tanto, por favor. y haremos algún capítulo antes de que regrese. Muy bien. Que tengas una feliz noche, Tito, y nos vemos en la próxima edición de la Fábrica de la Ciencia. Que, Perfecto. por Nada, os cierto, dejo la última vista de la necrópolis. Dime. Vuelvo. Dime, por dime. cierto, invitar a todos los oyentes a que pongáis nombres. Sí que es verdad que tenemos algunos nombres, pero animamos a los oyentes a que participéis en este pequeño concurso y recordad que el premio es un libro escrito por Tito Vivas. Sí, yo creo que para el siguiente capítulo podemos decidir ya. Sí, El siguiente capítulo, que será el sexto, ahí ya decidimos muy bien. entre todos los que nos han mandado. Perfecto, Tito, Muy pues bien, os dejo muchísimas con la vista gracias. de la necrópolis, allí al fondo. Maravilloso.